Hola, bienvenidos y bienvenidas a Todo Cine, un programa que hacemos en colaboración con el diario.es de Castilla-La Mancha, y tenemos también a una invitada de lujo que está hoy aquí acompañándonos y que ha elegido una película de excepción. Hola María, ¿qué tal? Bien, buenas. Bueno, María de Tena, un placer tenerte aquí, ya tenía muchas ganas de charlar contigo de cine. Los invitados siempre son los que eligen las películas y tú en este caso has venido con un pata negra. He venido en diligencia. Mira, qué maravilla. Sí. Bueno, efectivamente, La Diligencia, una película, es del año 1939. Es difícil ya comentar algo nuevo sobre La Diligencia porque, como se suele decir, se han vertido tantos ríos de tinta y John Ford, el director, es una institución y es una de esas películas totémicas, ¿no? Pero aún así vamos a tratar de desentrañar cosas. Antes que nada, vamos a presentar María de Tena, es periodista y profesora aquí en Toledo, en el Instituto Alfonso X el Sabio, del ciclo de familias de imagen y sonido. Sí. Tú eres profesora de dirección, de producción. producción y de dirección de realización de cine y vídeo. Ajá, vale. Son los módulos dentro de los ciclos de la familia. Muy bien. Entonces esto inevitablemente me lleva a la primera pregunta. Tú eres profesora, me imagino que con tus alumnos de vez en cuando hablarás de cine y les pondrás imágenes, escenas, en fin, miraréis un poco por el espejo retrovisor para hablar de estas películas incuestionables del pasado. ¿Con tus alumnos has visto o has hablado alguna vez de La Diligencia? Sí, hace años la veíamos todos los años, una vez por lo menos, con uno de los grupos, con el grupo con el que venía a cuento verla, ¿no? Y la dejamos de ver, y este año, después de hablar contigo y decir qué película elegimos, La Diligencia, la acabo de ver esta semana otra vez con ellos. Y bueno, hablábamos el otro día de la visión que nos dan los demás de las películas que conocemos, ¿no? Que siempre alguien te aporta. Y sí quería decirte que después de verla con los alumnos, que son chavales de 20 años que no suelen ver este tipo de películas, aunque se vayan a dedicar al cine, ven series y Instagram y TikTok, redes sociales, y la verdad es que me ha resultado muy bonito porque les he pedido una retroalimentación, ¿no? Un feedback de qué les parecía La Diligencia. Todos me han dicho algo, de hecho les hice hacer una reflexión para contártela, y cada uno de ellos ha hecho una reflexión de La Diligencia que me ha dado mucho que pensar. Claro, porque es verdad que a veces comentamos que las nuevas generaciones de espectadores a lo mejor ven con cierto prejuicio o les cuesta un poco de repente asomarse a estos clásicos en blanco y negro, ¿no? Y es verdad que, digamos, que el lenguaje del cine ahora está también muy contaminado por otros lenguajes del audiovisual, como puedan ser, bueno, ya no digo ni siquiera de la televisión, sino ya del videoclip o del videojuego, donde digamos que los ritmos y las herramientas son otras. Entonces es verdad que asomarse a ese mundo del pasado, un pasado que por otro lado sigue absolutamente vigente, porque como decían, lo moderno siempre es moderno hace 100 años y será moderno dentro de 100 años. La Diligencia es una película que tiene muchos elementos de modernidad. Sí, a ellos les cuesta en su cabeza cuando les dice vamos a ver una película. Yo tampoco les doy muchas pistas para que no huyan, ¿no? Porque son muy comanches ellos. No les doy pistas, pero en cuanto les digo es una película que tiene unos años y ya les empiezo a dar datos, hay incluso queja de no será en blanco y negro. Yeah. Parece que lo rechazan, o sea, de primera lo rechazan, pero luego la ven y aparte de aprender, yo creo que aprenden, les gusta. De hecho, con La Diligencia y con otra película que vimos hace 2 semanas, que era de la Nouvelle Vague, al final de La Escapada, ha habido 2 o 3 alumnos que yo creo que se han enamorado del cine. Qué bien. Se han dado cuenta de que hay otra forma de contar historias, o que hay una forma de contar historias, y les está gustando. A mí lo que más me gusta de estar con los alumnos, ¿no? Fuera de lo que es las clases regladas y a todo lo que, entre comillas, estamos obligados, el ver que de repente les llama la atención el cine como este, a mí es lo que me da ilusión cada día.
Muy bien, luego vamos a hablar un poco de la vigencia de la película hoy en día, pero antes que nada me gustaría saber, bueno, lo que preguntamos siempre al principio, es por qué has elegido, por qué te apetecía hablar de La Diligencia hoy. Pues por razones profesionales y por razones, yo creo, afectivas. Para mí la Diligencia tiene mucha vinculación con mi padre, con la familia, ¿no? Desde la primera vez que la vi, que para mi padre era una película, le encantaba el western y recuerdo verle viendo La Diligencia y pensar, yo debería tener 7, 8 años, ¿por qué le interesará tanto? ¿No? Y quedarme viendo, él me llamaba la atención sobre algunas cosas, mira, los indios a caballo y demás y todo esto, y luego la he seguido viendo, porque además ya lo diremos, pero creo que es una película que se puede ver 10, 15 veces y yo por lo menos siempre le encuentro algo nuevo. ¿Cuántas veces la habremos visto, no? Yo sí, la verdad sí. es que no lo sé muy bien. Y siempre tiene algo nuevo. Y luego en lo profesional me parece una lección de cine, desde el principio hasta el final, para enseñar lo más complicado del cine y lo más básico del cine, se puede enseñar a partir de La Diligencia. Vamos a desmenuzar un poco también esto, ¿no? ¿Qué nos encontramos al ver La Diligencia? ¿Cuáles son los recursos narrativos que emplea el director? Y me gustaría antes situar un poco la película. La película es uno de los grandes clásicos de John Ford, un director que ya de por sí tiene un buen puñado de clásicos, ¿no? Estamos hablando de uno de los directores más prolíficos de la historia del cine y de los más longevos. Estuvo dirigiendo prácticamente toda su vida. Empezó primero en equipos técnicos, siendo ayudante de dirección de su hermano, que es un poco el que le introdujo en el oficio. Fue extra de Griffith, que dices... Cuando antes, claro, antes es verdad que el introducirse en la industria del cine no tiene nada que ver como ahora, ¿no? Es verdad que tú te ibas introduciendo, ejerciendo determinados oficios, ibas aprendiendo, este tipo de cosas, los equipos eran más pequeños. Bueno, y de alguna manera, cuando él llega a La Diligencia, tampoco vamos a desmenuzar toda su obra porque es imposible, necesitaríamos varios programas, pero cuando él llega a La Diligencia no es ningún novato. Es un señor ya de 44 años, cuando antes, en esa época, los señores tenían 44 años, ahora ya no. Pero que tenía un bagaje a sus espaldas muy importante, ya era todo un veterano, había dirigido muchísimo cine, era un director ya conocido no por el gran público, porque entonces el público no conocía el nombre de los directores, iban a ver películas sin más, se quedaban con los títulos, pero no sabían, los actores sí, pero los directores no. Y ya tenía una trayectoria muy larga además y había hecho muchos westerns. Y mucho cine mudo también, que yo creo que el cine mudo debió ser un aprendizaje. Claro. El tener que contar sin sonido debía... Bueno, hizo todos los directores que luego pasaron al cine con sonido, que claro, tenían los recursos narrativos audiovisuales y el sonido, además, pero partían de contar sin sonido. Exactamente. Y eso se nota, ¿no? Yo creo que los directores que provienen, que han trabajado en el mudo y que luego han pasado al sonoro y que han tenido y que no han pasado ya en su última etapa, sino que luego han evolucionado muchísimo después, este tránsito que unos lo han llevado mejor y otros lo han llevado peor, pero de alguna manera ese pozo de tener que contar las historias de una manera estrictamente visual queda ahí, ¿no? Yo creo que es importante. Mira, en las observaciones que te decía de los alumnos, hay 2 o 3 de ellos, esto es un grupo de 16 personas, ¿vale? Hay 2 o 3 de ellos que han hecho alusión a la actuación, que la actuación es dirección de actores, y todos hacen alusión hablando de que les parece teatral. Entonces, yo me he dado por pensar, digo, seguramente John Ford en algunos momentos les daría indicaciones para actuar como a los actores de cine mudo, que los actores de cine mudo marcan más todo, son muy mímicos. Creo, de todos modos, yo creo que esto es un comentario bastante general en el sentido en el que antes las interpretaciones eran de una manera y ahora son de otra. También. Y entonces yo creo que cualquier película que vean que tenga que ver con el cine clásico le ven un poco ese aire, porque es verdad que los actores antes a lo mejor se valoraba menos el naturalismo, el realismo, y se tendía un poco más no al estereotipo, pero bueno, eran otras claves de interpretación. Sí, más expresionistas. Claro. Y hubo uno que dijo, también el doblaje me parece muy... Bueno, el doblaje no. Y claro, no vamos ellos a hablar, están acostumbrados a Yeah. actores, no voy a decir nombres,
que apenas vocalizan y demás, de películas españolas y demás, y ves el doblaje de aquellos momentos era también muy de interpretación, era muy de actores de teatro. Entonces, si juntas eso con la actuación, perfectamente les puede dar la sensación de demasiada expresividad. Fíjate, ya por entrar un poco en el detalle de la película, y que estábamos hablando un poco de John Ford y de esta primera y de esta fase de su carrera, ¿no? Él se resistía al concepto de obra cinematográfica, ¿no? No le gustaba este concepto de obra porque eso es como de artistas y él no tenía una planificación, no tenía una estrategia en cuanto a, bueno, voy a ir dirigiendo estas películas con un estilo determinado para que se vaya marcando mi personalidad. Digamos que iba haciendo películas y hay algo muy curioso y es que, aunque él trabajó siempre desde el principio hasta el final con el tema del western, cuando hizo La Diligencia, llevaba ya 13 años sin hacer ningún western, después de haber hecho muchos, ¿no? Yo creo que es curioso porque, de alguna manera, el western es verdad que en aquella primera época, a lo mejor el western primero más conocido y más famoso del cine mudo es el de Asalto y robo a un tren, ¿no? El de Potter, este famoso que ya un poco sentó todas las bases. Y digamos que hubo tropecientas mil películas que luego siguieron aquella, que todas en realidad manejaban las mismas claves. Se convirtió en un género con todas las de la ley, y con unas claves muy, muy marcadas en las cuales también John Ford fue partícipe y bueno, y contribuyó a ello. Pero de alguna manera él yo pienso que tenía un poco la necesidad de salir un poco de eso, de empezar. El western era un género un poco menor, de serie B, de cine de entretenimiento, ¿no? ¿Te refieres que quizás podíamos hablar de un western más superficial o más western con guiones del tipo indios, cowboys y que no tuviesen otra lectura? Que yo creo que en La Diligencia se rompe con ese patrón. Pero yo creo que él esperó 13 años hasta decir, hasta que no tenga un guión lo suficientemente bueno y yo quiero hacer ya otro tipo de western. Ya los otros ya los he hecho muchas veces, ¿no? Entonces yo quiero volver a este género porque es el que me gusta, porque es el que está contando de alguna manera la historia de mi país, que era una de sus obsesiones, ¿no? También. Y hasta que yo no pueda desarrollar el lenguaje que yo tengo en la cabeza y pueda hacer ese tipo de cine que a mí me interesa y sobre todo darle dignidad al género, no voy a hacer nada. Para él no fue fácil tampoco sacar La Diligencia adelante porque fue una película que no... Dio muchas vueltas en la parte de la producción hasta que encontró quien se la produjera, pues la película. De hecho, hay un dato que a mí me llama la atención. La primera persona a la que se la ofreció, a David O. Selznick, que era un grandísimo productor, el productor de Rebeca, es el que le dijo a Hitchcock, ven que vamos a hacer Rebeca, y Hitchcock dijo que sí, y a partir de ahí se le empezó a conocer. Y supongo que como después de haber trabajado con un europeo, que Hitchcock era europeo, y John Ford, déjame decirlo, era un poco europeo, era irlandés, de familia irlandesa, de raíces irlandesas. Bueno. Porque, no sé si me vas a dejar decirlo también, el buen cine americano lo han hecho los europeos, mucho del buen cine americano. Él jugaba un poco con eso. Él era norteamericano por los cuatro costados, pero era medio irlandés también, aunque él se defendía como irlandés. Es decir, lo interesante también de John Ford como persona, porque su persona tiñe todas sus películas, es que es un tipo lleno de contradicciones o de dualidades, ¿no? Entonces, por un lado, él es un poeta, es una persona con una sensibilidad extrema, pero al mismo tiempo él juega a ser el tipo más rudo del mundo y ser una especie de corsario malhumorado y mal encarado, ¿no? Sí, también un poco yo creo por lo que le rodeaba, pero que estábamos con lo de la producción, para no irnos del hilo. Él le puso como condición a Selznick que el actor principal fuese John Wayne, que también fue la película a partir de la cual se conoció a John Wayne más de lo que se le conocía. O sea, John Wayne se hizo famoso con La Diligencia, pero Selznick quería que fuese Gary Cooper. Entonces discutieron y John Ford renunció a la producción de Selznick, que no sabemos cómo hubiese sido La Diligencia con la producción de Selznick. Bueno, no hubiera tenido menos libertad, eso es evidente.
Y John Ford es verdad que siempre tuvo una relación muy mala y muy tensa con sus productores. De hecho, hay una anécdota muy famosa en un rodaje ya tardío, ya muy de un John Ford muy maduro. No recuerdo qué película era, pero fue el productor una vez a hacerles una visita allí a Monument Valley, que estaban rodando con todo el campamento que montaban y todo eso. Y entonces John Ford a regañadientes le recibió. Y en el momento de la comida, cuando estaban todos allí comiendo juntos, pidió que le escuchara a todo el equipo para decirles, bueno, este señor que ha venido hoy a visitarnos, a ver el rodaje, es el productor, quedaros con su cara porque no le vais a ver nunca más. Es una manera elegante de decirle, mira, hoy has venido, has estado aquí, pero no vuelvas. Pero ya no vuelvas. Digamos que él hacía las películas que quería. Es verdad que él tuvo muchos éxitos, tuvo también fracasos importantes que a él le dolieron mucho porque algunas de sus películas que él consideraba más artísticas o más personales, sobre todo, que eran precisamente más las de tema irlandés, pues lógicamente en algún momento tienes que patinar, ¿no? O el público no te acompaña. Entonces tuvo esta relación un poco tensa. En este caso, yo había escuchado esto, además de con Gary Cooper, también con Marlene Dietrich, que iba en el combo también, sí. Que curiosamente aquí al final es un reparto que no tiene nada que ver. De hecho, Marlene Dietrich, que bueno, tanto ella como Gary Cooper eran estrellas, aquí se opta por Claire Trevor, que era una actriz conocida en aquella época, hoy ya no, está un poco olvidada, pero en aquella época participaba en muchas películas. John Wayne había hecho muchísima serie B, muchísimas películas del oeste. Y Claire Trevor, el personaje de Dallas, Sí. la llamaban la reina de la serie B, Ajá. porque también había trabajado mucho en serie B. Dicen que la eligió porque por la forma que tiene de actuar, que sí que está reflejada en la película, era muy contenida. No, Sí. no le gustaba nada, no quería ser conocida, Yeah. que ya es raro en aquellos años en Hollywood, debía ser la única. Y no era nada histriónica y era una actriz muy contenida. Y John Ford la quería para ese papel por eso. Ella, por ejemplo, sí que no encajaría en esta crítica, entre comillas, que hacían antes un poco tus alumnos de que son interpretaciones a lo mejor un poco exageradas o teatrales. Justo, ¿no? La suya no. Desde luego. Y lo de John Wayne es verdad que fue una apuesta personal y claro, a partir de ahí se habla de la Diligencia como el encuentro de John Ford con dos grandes iconos que ya para siempre iban a marcar su cine, ¿no? Uno fue John Wayne y el otro fue Monument Valley, que fue la primera vez que filmó allí y que a partir de entonces es un lugar que se ha identificado siempre con su Ford. cine. Él no fue el primer director que fue allí a filmar, pero de alguna manera es el que lo fijó para la posteridad, ¿no? De hecho, existe el punto de John Ford allí en las visitas Fordland, hay un lugar localizado como... a Monument Valley, y te enseñan dónde dicen dónde se subía John Ford a dirigir sus películas. Luego hay otras voces que dicen aquí se sentaba John Ford a ver el paisaje, que será lo más... Interesante esta palabra porque es verdad que todo el cine de John Ford, sobre todo más los westerns, ¿no? Porque son los que emplean más estos espacios abiertos, pero de alguna manera plantea esta relación tan interesante entre la persona y el paisaje, ¿no? Siempre hay una relación ahí intrínseca, donde una cosa determina a la otra, ¿no? Fíjate, en La Diligencia es verdad que el paisaje de fondo yo creo que nos habla de algo más que paisaje físico, nos habla de esperanza, de lo que hay fuera, de llegar al final del camino, ¿no? Que también hila con lo que es La Diligencia. Es un viaje en carruaje de un punto a otro punto. Lo importante está en lo que ocurre en esos tres actos, que también... Y esto es algo que, mira, ya así por hablar un poco del argumento, que también me interesaba mucho comentar, finalmente, bueno, digamos que La Diligencia queda como uno de los grandes iconos del western, ¿no? Y una película fundacional, pero finalmente, después de verla muchas veces y de intentar limarla y de intentar quedarte con la esencia, para mí La Diligencia es una película que trata sobre las relaciones entre las personas, ¿no? Por eso se dice que son diferentes modelos de personalidades juntas en un mismo lugar, que eso es un poco el gran tema que ha dominado toda la carrera de John Ford, ¿no? Sí. Personajes aparentemente cotidianos que de repente se enfrentan a una situación que les pone en peligro y que les obliga a evolucionar o a reaccionar de alguna manera. Personajes que se descubren a sí mismos a través de una situación que puede ser fortuita o accidental o... Son héroes pequeños. Yo creo que es verdad que
no solo en La diligencia, sino en muchas de sus películas, le rinde tributo a la gente que se buscaba la vida y gente que no era nadie, no era nadie, entre comillas, importante, pero que hacían cosas muy grandes. En La diligencia igual todos los personajes son aparentemente sencillos, pero luego tienen mucha importancia narrativa y mucha importancia en el desarrollo de la historia. Y muchos matices que yo creo que esto hila con lo que hablábamos antes de que es un western distinto. No sé si vamos a encontrar un western anterior que trabaje tanto los personajes. Hombre, un western no lo sé, porque bueno, también, a ver, John Ford es una figura tan venerada que muchas veces se tiende a la sobredimensión, a lo mejor, ¿no? Que es algo que él... No en nuestro caso, ¿no? Él detestaba esto, ¿no? A veces se le emparenta incluso a un nivel artístico con Shakespeare. En el sentido de él, cómo desarrolla modelos humanos que pueden ser estereotipos o conceptos muy básicos, tipo Hamlet es la venganza, Otelo son los celos, tal, todo esto. Eso lo hace también muy bien John Ford con sus películas. En esta película sí que maneja, digamos, como varios estereotipos, pero La diligencia yo creo que va más allá, porque lo que tiene de atractivo es reunirlos en un espacio tan pequeño como es una diligencia, y donde además es un espacio que se traslada, que se mueve bajo una amenaza, que a mí esto me encanta de la película, que es el ataque de los indios, ¿no? Un tópico del western. Pero lo interesante de la película es que tú estás sintiendo esta emoción de que este ataque inminente, del que siempre se está oyendo hablar desde la primera escena de la película, que empieza de una manera un tanto abrupta desde mi punto de vista, pero la amenaza de los indios siempre está ahí. Pero no la vemos. Pero no la vemos, la sentimos. El efecto Alien, como hizo Ridley Scott con Alien, está ahí la amenaza, hablan de ellos, sabemos que están, pero no aparecen. Cuando llega el ataque... Claro, en nuestra cabeza se supone que son más terribles. Claro. Es mucho más eficaz eso, que de repente allá empezara el enfrentamiento desde el primer acto. De hecho, mira, estoy buscando una frase de uno de los alumnos que me recuerda a esto que estamos hablando. Dice, creo que los indios aparecen de una forma increíble, pero no tienen un desarrollo más allá de querer asaltar la diligencia. Lo tienen en el sentido en el que estamos diciendo, están, pero no los vemos. Pero es verdad que es una película en la que aparecen al final, un momentito. Bueno, aparece también el indio al principio. Sí, pero lo que es el ataque se produce en determinado momento de la película, dura 10 minutos, una escena antológica de la historia del cine y ya está, y ya no vuelven a aparecer. Que rompe un poquito con lo que era el western. En el western tenían que aparecer los indios al principio, durante, final. Pero es mucho más eficaz lo que estábamos comentando, que sin embargo la amenaza está latente ahí desde la primera escena hasta ya prácticamente el final. Y esto es muy eficaz, porque es una tensión que está ahí, que pesa sobre los hombros de los personajes en todo momento y que determina sus actitudes, sus comportamientos, sus conversaciones. El miedo además hace que surjan las sensaciones más primitivas, ¿no? El miedo, la valentía y que... se definan los personajes por los que quieren seguir adelante y los que no quieren. Y además, ¿cómo vemos a los indios también? Porque es verdad que no se muestran inmediatamente. Esto es muy atractivo también, ¿no? Del cine de Ford, volviendo a lo de antes, de estos directores que se nota que provienen del mudo. Lo primero que vemos de ellos es una nube de humo, esa señal de guerra que vemos en el horizonte. Después ya les vemos en silueta, se van acercando, ¿no? Ya empiezas a ver que ese peligro es real, hasta que finalmente se produce el ataque, ¿no? y el combate directo. Entonces, esta progresión en el drama es apasionante también, hecho, porque te da, eso hace que cuando realmente se produce el ataque, tú tienes una sensación de que esas personas pueden morir. Sí, porque además están hablando tranquilamente en la diligencia y el doctor se está jactando, quiere hacer un brindis, ¿no? Que ese es un poco el doctor. Le vemos durante toda la película como un elemento, casi como un chiquito de la calzada de Arizona, ¿no? Que parece da esa impresión. Bueno. Y siempre quiere brindar, siempre hay un motivo para tomarse un trago, y entonces va a proponer un brindis. Dice, ahora que ha pasado el peligro, cuando está sentado allí en el suelo de la diligencia, y de repente vimos, y son las dos flechas que
han matado al personaje más Tremenda entrañable. muerte, sí. Tremenda muerte, efectivamente, el señor Peacock. Pero fíjate que ese personaje, el de Doc, sí que hay que veo yo sí que veo un personaje muy shakespeariano. Para mí es como Falstaff, ¿no? Sí. Sobre todo además por las frases que dice, que Por son las frases que dice antológicas. y cómo las... ¿Cómo las dice? ¿Cómo las dice? A mí hay una que yo me grabaría en oro. Dice, todo el mundo tiene una buena bala y una mala botella esperándole. Da igual el lugar y el momento. Sí, que además lo dice en un momento cuando ya se va a resolver la película. Mira, uno de los alumnos, ya sabes que me he traído, Guillermo, dice, el whisky para el doctor es como las espinacas para Popeye. Y había otro que en vez de hablarme de la película, me ha puesto 2 frases del doctor. Sí. Que te voy a decir, Tomás, dice, somos las víctimas de un morbo infecto llamado prejuicios sociales. Además, ahí sí que lo dice teatralmente. John Ford puro y duro. Totalmente. Y luego, en el otro lado dice, lo que necesita el país son más cogorzas. Ya. Siempre tiene la nota esa de humor. De humor, pero en realidad lo que dice, de humor a través del alcohol. Claro, es el personaje más subversivo de todos y el que está más cargado de razón, finalmente. Y el que más nos engaña, porque parece un personaje de gags, pero luego llega el momento, uno de los momentos, no es el más importante, pero sí que es importante en la historia, cuando nace el bebé. El que reacciona y el que hace que nazca el bebé es el doctor. Pero ese momento de quitarse la borrachera a base de cafés y de que le tiran agua a la cara y todo esto, es muy difícil ver esa escena y no recordarla años después. Sí. Porque tú, de repente, ese personaje que era muy divertido durante toda la película, cuando es consciente de que hay una vida que está en sus manos ahora mismo, y encima todo el mundo atacándole, ¿no? John Carradine diciéndole, pero una vergüenza para la profesión médica y tal, y una serie de cosas que él ya dice, ostras, no, ahora tengo que ser ahora yo. Tengo que ser, ahí es cuando se convierte en el héroe. Y es verdad que esto lo tienes cuando detrás tienes a un actor tan inconmensurable como Thomas Mitchell, ¿no? Porque es verdad que es difícil, es uno de esos actores de carácter que estaban en las películas de Ford, ¿no? Como Walter Brennan y otros que empleó durante repetidas ocasiones. Y que es uno de esos actores infalibles que haga lo que haga, hace personajes antológicos siempre. Yo me he quedado fascinado antes de venir aquí. Me lo he apuntado porque no me lo podía creer este dato. Thomas Mitchell, en el año 1939, es decir, el año de La Diligencia, hizo 5 películas. Atención, La Diligencia, Caballero sin espada, de Frank Capra, Solo los ángeles tienen alas, obra maestra de Howard Hawks, Esmeralda la Cíngara y Lo que el viento se llevó, es El padre Escarlata O'Hara. O sea, 5 películas, esas 5 películas maravillosas, solamente en el año 1939. Bueno, no, es una obviedad decir que le dieron el Oscar este año por la película de La Diligencia, y porque los Oscars se convierten en chatarra en sus manos. Sí. En aquel momento, además, también no tienen la misma, no la misma importancia, sino no están tan reconocidos como ahora. Ahora, si alguien tiene un Oscar, todos lo sabemos en el momento, además, pero en aquel momento, hasta que la gente sabía que este señor ha tenido un Oscar, pasaba tiempo. Y qué curioso es esto de que, claro, ahora automáticamente pensamos en La Diligencia y a nuestra mente viene el rostro también totémico de John Wayne, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento John Wayne estaba empezando, era el que menos cobraba de todos, porque era el menos conocido, y de alguna manera le estaba John Ford dando una oportunidad, un papel protagonista. Algo vio. Hombre, para empezar tiene una presencia imponente, muy ¿no? alto, y la forma de moverse y de andar. De cabalgar, de disparar, sí. Bueno, eso que hace el primer plano en el que se presenta el personaje, que es cuando se hace estos planos de presentación de la historia del cine. Este sale el primero o el segundo. Ese plano es tremendo, porque además a mí me gusta porque viene por un lado La Diligencia, viene por otro lado La Caballería, que yo veo ahí 2 direcciones, dices, ¿qué hay en la punta del triángulo? Y de repente ves ese zoom que fue una de las innovaciones. Bueno, es un traveling. Es un traveling porque el zoom en aquella época no se empleaban zooms. La película tiene unos poquitos travelings, de hecho tiene un pequeño desenfoque. Sí, no es perfecto. Hay un desenfoque. Pero la película es lo maravilloso, que no tiene muchos movimientos de cámara, tiene los necesarios.
John Ford siempre le acusaban, a veces luego ya con el tiempo le decían, pero es que usted no mueve mucho la cámara, ¿no? Y no es tan cinematográfico, nunca usa grúas ni nada por el estilo. Y decía, bueno, es que los actores cobran más que los maquinistas. Claro, y además yo creo que no movía mucho la cámara, pero en todas sus escenas hay mucho movimiento interno y mucha composición. Cuando sabes hacer eso, no te hace falta mover la cámara. Efectivamente. Yo ahora comparo con mis alumnos, me río cuando van a hacer una conversación entre dos y son capaces de meter, vamos a meter un dron, digo, vamos a ver, no hace falta, es una conversación, te hace falta un plano contra plano. Él aprovechaba al máximo los recursos de movimiento de los personajes y composición en la escena. Y la profundidad de campo, que si quieres hablamos de la profundidad. Sí, antes de entrar en eso, en estas herramientas un poco, bueno, simplemente ya por lo que decías, que también es muy interesante, él decía que el cine es plano y contraplano, una conversación y plano general y ya está. Que si tú eres capaz de hacer eso, tú estás trabajando más con los actores y con los diálogos. Sin embargo, si tú estás todo el rato mirando por la cámara y descuidas eso, al final vas a tener una película más vistosa que te va a distraer más el ojo, pero que realmente vas a perder mucha profundidad, ¿no? Bueno, volviendo un poco vamos a ir cerrando el melón de los actores, ¿no? Que ya hemos comentado que es una película en la que es muy interesante de interpretación, porque igual que son diferentes tipos de personajes, unos más exagerados, otros más contenidos, tal, de la misma manera los actores están muy bien elegidos porque cada uno también pertenece a una escuela diferente, casi todos provienen del teatro, muchos tienen mucho cine también por detrás y la mayoría son grandes nombres que en su momento sí que eran conocidos, hoy un poquito menos, otros por razones sobrevenidas, ¿no? John Carradine siempre ya será el padre de la familia de los Carradine, que es muy numerosa y dio muchos resultados. Pero bueno, la verdad es que todo el reparto es estupendo y lo bien conjuntados que están, porque siendo una película coral, es muy difícil de hacer una buena película coral. Y cada uno absolutamente distintos como actores y distintos como personajes. Pero les une algo, yo creo, la parte tremenda de ser cine clásico, yo se la veo también en el tratamiento de los personajes, ¿no? Como en las tragedias todos tienen un objetivo, porque si nos pusiésemos uno por uno, el doctor y Dallas tienen que salir de la ciudad porque les han echado, ¿no? Son los apestados. La dama, Lucy Mallory, tiene que encontrar a su marido, que encima le han disparado y tiene que dar a luz, que nadie lo sabe, no lo sabemos al principio de la película, es como un parto muy repentino, es la sorpresa, ¿no? Que es muy bonito también, es como la sorpresa del roscón de Reyes, ¿no? Nace un niño en la película. El jugador no sabemos a dónde va. Yo creo que quiere conectar de alguna manera con la dama. El vendedor de whisky, el tratante, quiere llegar a su familia de Kansas City, Kansas, y encontrar a su mujer y a sus hijos. ¿Sí? Entonces, si dices, todos tienen su objetivo vital, pero están en manos de un destino contra el que no pueden hacer nada. Que eso es tragedia totalmente, ¿no? Y es muy interesante que en realidad todos parezcan una cosa, pero luego terminan siendo otra, ¿no? Que esto es mucho algo que hacía mucho John Ford también, ¿no? Es decir, no presentar personajes monolíticos o unidimensionales, sino que de alguna manera subvertir también un poco estos determinismos morales en el que el bueno es el bueno y el malo es el malo. Aquí los que aparentemente son malos, el prófugo, la prostituta, el borracho, finalmente son los más honrosos y los más honestos y los más valientes, y luego los que se supone que en términos sociales están más aceptados, como puede ser el banquero o la señora esta tan estirada y tan moralista y tal y cual, son los más cuestionados porque son los que tienen más debilidades o los que directamente están cometiendo, tienen un planteamiento más cuestionable. Además, fíjate qué curioso eso que dices, en algunos momentos yo creo que nos presentan a Ringo y a Dallas. Parece que de alguna manera quiere excusar que nos parezcan en ese momento la chica de vida alegre, vamos a llamarla, y el delincuente, pero cuando oímos hablar de ellos, el sheriff,
habla de Ringo a Doc, que eso también es muy interesante cuando están subidos en la diligencia y hay conversaciones que nos dan muchas claves. Dice, hombre, si a Ringo si conocía a su padre, teníamos ganado juntos. Hay como una protección de si pertenece a una familia. Lo mismo que ella cuando habla con Ringo, le cuenta alguna historia de su vida que les atacaron los indios cuando era jovencita y Ringo le dice, qué duro. Es decir, hemos tenido problemas familiares, los dos son como dos chicos con problemas que al final... Hay un pasado ahí, todos estos personajes tienen un pasado. Tienen un pasado y un recorrido. Pero lo bueno o lo grande de John Ford y de estos directores es que no necesitan contarte nada más que lo que tú intuyes. Es decir, hay un personaje al que tú estás viendo con un comportamiento y una actitud determinadas y luego hay una historia que no es explícita, pero que tú de alguna manera estás empapándote de ello a través de los diálogos, de las actitudes, de todo, y todo eso va calando ahí. Es decir, hay una película visible y otra invisible que no vemos, que está ahí detrás. De hecho, el doctor, no sé si recuerdas la escena en que le pregunta si le arregló el brazo de pequeño. Dice, ese fue mi hermano. Y ahí es cuando descubrimos que el hermano está muerto. Claro. Y que lo que va a hacer él es vengar la muerte del hermano. Y del padre. Y del padre, efectivamente. Va a buscar a los Plumber porque habían matado a su hermano y a su padre. Entonces eso ya no es el asesino, sino claro. el... Además hay una venganza justificada que cuenta con la es complicidad. el vengador, pero no cualquier vengador, sino va a vengar la muerte de su padre y de su hermano, cosa que haríamos todos. Bueno, esto es muy interesante y es un tema que aparece muchas veces en el cine de John Ford, ¿no? Estos personajes que tienen un pasado detrás, que no necesitas recurrir a un flashback o estas escenas explicativas siempre tan engorrosas, ¿no? Sino que, bueno, está ahí, lo vamos descubriendo y que justifica un poco todo lo que hace, ¿no? O te explica todo lo que hace. En 2 frases te cuenta otra película que construyes tú en tu cabeza. Y luego, cómo, volviendo también un poco a lo de las interpretaciones, los actores, todo esto, qué bien funcionan las miradas en esta película, ¿no? Los primeros planos. Ahí John Ford, es verdad que ya podemos empezar, si quieres, a hablar un poco de lo que es propiamente el lenguaje cinematográfico de la diligencia. Ahora que estamos demasiado acostumbrados, hay como una sobreabundancia de primeros planos, ¿no? Lo que nos ha dejado esta contaminación del lenguaje televisivo es que al final lo que predominan son los planos medios y los primeros planos, y los planos generales o grandes generales, como en este caso, pues se va prescindiendo cada vez más de ellos. Porque yo creo que hay menos ganas de planificar que... Pero ¿qué pasa? Que la efectividad de un primer plano, ese dramatismo que encierra un primer plano cuando es escaso, es decir, que cuando aparece realmente tiene que aparecer y cobra una trascendencia y un significado muy, muy potentes. Y esta película los tiene. Hay primeros planos. Cuando John Ford mete un primer plano, tiene un valor mayúsculo. Sí. Yo creo que eso hila mucho con lo que hablábamos antes del lenguaje audiovisual de John Ford. Para mí es una de las películas en las que empieza de verdad a construirse el lenguaje audiovisual que se ha utilizado después. De hecho, todavía no se habían teorizado sobre los tipos de plano, ¿no? Que ahora todos no sabemos desde los años 90 lo que decía Miller son de los tamaños de plano, pero si tú coges la película y quieres encontrar un primer plano, lo encuentras, o un plano medio puro, lo encuentras, desde el indio. De hecho, todos los personajes, cuando los presenta, tienen su plano sin sonido, sin diálogo, te lo enseña, es como la foto del carnet, te dice, aquí está el indio. Aquí y además son planos potentes, es decir, no es una presentación normal y corriente, sino el momento en el que de repente aparecen John Carradine o los demás, son momentos en los que tú, como espectador, todavía estás un poco descubriendo la historia, pero automáticamente la cámara te está diciendo, este personaje es importante. Es importante por el tiempo también, son planos, los mantiene mucho tiempo para lo que estamos acostumbrados en escena, que también está muy bien. Es una película que enseña las cosas, que puedes... no hay prisa por verla, te la enseña tranquilamente. A mí me gusta mucho también eso, el ritmo de la película, tanto en... el ritmo, tanto la estructura que tiene como el ritmo con el que cuenta los hechos, que me parece que ha hecho ahí una obra musical casi. Sí, que tiene que suceden muchísimas cosas en 95 minutos. Es decir, hay una síntesis ahí. No hemos comentado todavía el nombre del guionista, pero bueno, Dudley Nichols trabajó mucho con John Ford. Era un guionista muy importante en aquel tiempo. John Ford le gustaba mucho trabajar con él porque eso garantizaba una buena historia.
y es uno de los grandes guionistas. Una de sus grandes habilidades era precisamente esa, la capacidad de síntesis, es decir, de concentrar elementos de emoción, mezclar el drama, la comedia, todo eso y encauzarlo hacia un objetivo determinado, ¿no? Eran películas sin fisuras, era un escritor de estos muy, muy importantes. El guión de La diligencia es modélico, es para analizarlo palabra por palabra. Y plano por plano. Porque luego también John Ford utilizaba el guión como una guía. En el caso de Dudley Nichols sí, él quería trabajar con él y le interesaba mucho y él estaba muy enamorado de este guión y por eso se empeñó en sacar la película adelante. Pero es verdad que es incontestable, los diálogos, ya hemos comentado, son estupendos, pero sobre todo, como dices tú, el ritmo, ¿no? Cómo de repente la película acelera o se ralentiza cuando es necesario. A mí de repente este interludio que hay, un poco toda esta escena, primera gran escena nocturna cuando llegan a la fonda, que es el parto, todo esto, de repente ahí la película adquiere otro ritmo, es un poco más teatral, pero es maravilloso. Es la segunda parada. Tienen antes la de... La primera fonda que todo pasa un poquito más rápido. Sí. Bueno, ahí también hay otra escena que yo creo que es muy importante, es cuando comen sí. Y los divide en la mesa por, no sé si por afinidades, por clases sociales o como llamarlo. Pero ya tenemos que hablar de la puesta en escena. De la puesta en escena, es decir, cómo John Ford distribuye los elementos en el plano, ¿no? Es muy importante. Es muy importante y es muy difícil cuando tienes una película con tantos personajes. Porque es verdad que, además, la película está filmada en 4/3, que si esto lo hacemos en un formato más panorámico, es fácil porque te caben muchas cosas en el plano, pero aquí, sin embargo, es muy importante cómo sitúas, cómo juegas, sobre todo con, como decías tú antes, la profundidad de campo, el primer término, el segundo término, el tercer término, todo lo que sucede ahí, que todo esto adquiera una belleza visual, porque es una película muy hermosa de ver, muy bonita, muy bien compuesta, pero que no, más allá de la estética, haya también un sentido narrativo. Cómo se sitúan los personajes unos respecto a otros, que estabas tú comentando esta escena tan icónica. Para mí eso la hace muy, muy moderna. No sé si a ti te parece una película muy moderna, pero es que estamos en 1939. Alguna vez en una de nuestras conversaciones hemos hablado de otras películas que se toman como paradigma de todo esto que estamos hablando, de, por ejemplo, Ciudadano Kane, y que las toman como la primera vez que se manejó así la profundidad de campo, que es verdad que oye, que está muy bien hecha en Ciudadano Kane y demás, pero no hay nada en Ciudadano Kane que no encuentres en La diligencia. De hecho, si nos ponemos a repasar películas similares, que tengan tanto cuidado, ¿no?, con la narrativa, con la composición, con los personajes, creo que no vamos a encontrar ninguna que sea tan innovadora y en la que estén también utilizados todos estos recursos de puesta en escena, de ritmo y sobre todo de un director que ya es completamente dueño de un estilo, ya tiene una madurez narrativa, tiene unas herramientas a su alcance y las sabe manejar muy bien. Es decir, yo sé cuándo voy a utilizar un traveling, que son pocas veces. Sé cuándo voy a utilizar un primer plano, sé cuándo voy a utilizar un general, cuándo voy a hacer un paneo, el paneo del general de la diligencia atravesando un Monument Valley y de repente ¡chan!, los indios, ¿no?, que lo repite 2 veces. Es decir, son elementos de los que no abusa nunca, los va distribuyendo de una manera muy inteligente, pero claro, ¿qué sucede? Que precisamente por el no abuso, como espectador, todo te entra y te cala de una manera muy determinante, ¿no? Y todo te está significando algo, no son recursos que se utilizan de manera aleatoria o porque quedan bien. Que creo que es muy importante también en un relato, en la vida en general, no utilizar más de lo que hace falta. Creo que es muy equilibrado. Simplemente ya pensando, por ejemplo, en los travelings. Dice, bueno, esta película tiene pocos travelings. Tiene la presentación de John Wayne. En esa escena de la mesa hay un traveling también muy curioso y un poco desconcertante, porque es como raro, que es un traveling simplemente de situación de cuando ya los 2 caballeros del sur han cambiado de posición en la mesa para sentarse más lejos y la cámara se aproxima hacia ellos. Como que tiene un sentido más descriptivo de la situación. Sí, más de enseñarnos, de decir, fíjate en cómo están sentados. Y luego, a veces, soluciones inesperadas también y arriesgadas y muy impactantes, como es de repente subir la cámara encima de la diligencia
cuando están atravesando el río, Sí. o en el momento del ataque, que hay muchísimos puntos de vista, o Sí. por el contrario, en el suelo. Meterla en los fosos debajo de los caballos. Claro, sí. para que pasen por encima los Claro, caballos y todos. Eso si Eso tiene no una lo fuerza. hacía nadie y lo inventó él. Ese Él tipo lo había de hecho cambio antes de puntos de también vista. con trenes, ¿no? Y bueno, era un recurso muy llamativo, pero es verdad que dices tú, bueno, esta brillante idea que se me ha ocurrido la voy a utilizar solo una vez en toda la película, solo una vez. Ahora, el espectador se va a acordar de ese momento. Claro, nos vamos a acordar, supongo también porque ahora tenemos cámaras como las que nos están grabando, que nos caben en una mano, pero en aquel momento con cámaras de 15 kilos que tienen encima la película y demás, no sería tan rápido ni tan fácil. Y subir eso a una diligencia que encima claro, está a toda velocidad. Y sin estabilizadores, que estamos hablando de una película hecha con una, no voy a decir tecnología, con una técnica y con unos medios que serían los mejores porque Sí. es una película de John Ford, los mejores del momento, pero que ahora mismo no... Y que también tienes a Bert Glennon, que me ha apuntado el nombre porque siempre se me olvida, el director de fotografía también muy importante, que también trabajó en repetidas ocasiones con John Ford, y que este tema, lo que estabas comentando de la profundidad de campo, me gustan mucho las escenas nocturnas. Esta película tiene dos grandes escenas nocturnas, la que hemos comentado, de esa parada que hacen en la fonda cuando se produce el parto y todo esto, y luego por supuesto la final, ¿no? La de cuando llegan al poblado. Ahí hay un empleo también de las luces, las sombras, y la escena magistral. nocturna también en la segunda parada, cuando salen Ringo y Dallas al exterior, están en una valla. Y está Ringo al final y ella al principio, casi en primer ese término. Momento es... Y o de el del noche, pasillo. El pasillo es tremendo. Esa escena el es pasillo icónica. Y la silueta. Igual, eso muy expresionista esa imagen. Muy expresionista, sí. Y que luego yo creo que, claro, tú has comentado antes a Orson Welles, también otro director muy shakespeariano. Me gusta mucho. Pero que es verdad que siempre bueno, es una anécdota muy conocida, pero que Orson Welles, antes de hacer Ciudadano Kane, que era su primera película, que no había dirigido antes, él provenía del teatro y de la radio y de la literatura, del periodismo, pero era su primera película y entonces no había escuelas de cine, entonces el cine era ver cine. Y se cuenta que él vio, bueno, según el libro que leas cambia la cifra, ¿no? Pero bueno, no menos de 20 ni más de 40 veces fue a ver La Diligencia y la veía una y otra vez para aprender los rudimentos del lenguaje cinematográfico, y a partir de ahí él dijo, vale, ahora ya me siento preparado para poder dirigir cine. De hecho, y luego estaba... Ya por dejar a Orson Welles de lado, al que ya ojalá que le dediquemos otro día le cogemos por banda. También es muy famosa la anécdota de que le hicieron en una entrevista, le preguntaron a Orson Welles cuáles eran sus 3 directores clásicos favoritos, ¿no? Y él dijo, pues son John Ford y John Ford. O sea que ahí se explica todo, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que vino a revolucionar el lenguaje cinematográfico y que era el colmo de la modernidad. Y se estaba fijando en un señor con una trayectoria ya muy consolidada y que normalmente se ha identificado con el clasicismo del cine, ¿no? Claro, yo creo que también un poco por la clasificación que se ha hecho siempre. Un western, 1939, cine clásico. Claro. No, es cine clásico por la época, porque se hicieron en Hollywood, en los estudios clásicos, en los grandes estudios, pero en la concepción y en la estructura narrativa es un cine muy moderno. Y luego tenían gustos comunes, los dos adoraban a Griffith en cuanto a los pioneros, y luego también a los dos les fascinaba el expresionismo y compartían una serie de cosas. Pero, por ejemplo, una de las atribuciones que se le hizo a Orson Welles, siempre como un punto de originalidad, es el hecho de siempre filmar en contrapicados y mostrar los techos. Esto lo tenemos en La Diligencia. Claro, eso, como me han dicho antes, no hablamos de Orson Welles, pero digo, mira, hay otra, cuando estamos hablando de la escena de la mesa, ves los techos, y en aquel momento también dirían, ¿cómo es posible que se esté viendo el suelo, el techo y la escena dentro? Es verdad que... pero ¿cuál es el efecto de esto? Porque es verdad que es muy interesante, ¿no? Le da mucho realismo a la escena. Y tensión, normalmente la perspectiva... Claro. Pero luego también sucede una cosa, y es que normalmente en aquella época las luces, por supuesto todos los interiores están construidos en estudio, decorados, y las luces se colocaban en el techo. De tal manera
que al no tener las luces arriba, te obliga a ponerlas en los lados. Esto crea una iluminación muy dramática. Muy expresionista, sí. Claro, sí. y es muy atractiva este tipo de películas donde hay mucha comedia. Es una película muy divertida, que te lo pasas fenomenal, hay mucha aventura, mucha acción, te ríes un montón de veces, pero siempre está latente este drama, sí, el de alguna manera. de la iluminación. Claro, y eso te da la iluminación y el fantástico trabajo hecho en blanco y negro, también con la escena que comentábamos, nocturna, con este detalle, por ejemplo, que antes hemos comentado fuera de cámara, pero creo que está bien destacar, que me gusta mucho el momento en el que por fin aparece el hermano que se va a enfrentar con John Wayne, ¿no? En la mesa. El malo. El malo de la película. Plumer, sí. Que primero le vemos en un plano fantástico. Aquí se utiliza muy bien el recurso del humo para dar densidad a la luz, ¿no? Pero claro, cuando él, que por cierto, un actor estupendamente, con una mirada muy bien elegido, pero de repente cuando se pone en pie, cuando se levanta, porque ya ve que es inminente, su vida está en peligro, sí. y que hace llamar a sus hermanos, de repente ahí el rostro está oscuro, ¿no? Sí. Entra hay luz y hay una banda negra a su altura, se pone de pie y su dice, cara queda mis hermanos, totalmente... llamad a mis hermanos. Y ahí su rostro no lo vemos porque está completamente oscuro. Esto es puro cine. Es un elemento puramente visual, lo que comentábamos antes, estos directores que se nota que provienen del mudo y que saben contar cosas a través de la imagen exclusivamente, ¿no? Luego están los diálogos, estupendo, y todo lo demás. Pero ahí hay cine detrás. Y estas decisiones de poner una sombra aquí o jugar aquí con la profundidad de campo, todo este tipo de cosas, no son soluciones simplemente estéticas, sino que quieren Son narrativas, contar. sí, son narrativas, están totalmente hiladas la forma con el fondo, que al final es lo que te hace una película redonda. Y sobre todo esta película, ya tenemos que ir un poco cerrando, ya estamos con el tiempo en hora, pero hay algo que me gustaría, por ir un poco cerrando todo lo que hemos abierto, que también te quiero preguntar a ti, ¿por qué te sigue emocionando todavía hoy, ¿no? Una película ya tan lejana en el tiempo como es La Diligencia? En lo que a mí respecta, lo que sigo admirando y la veo una y otra vez y digo, ¿cómo puede ser posible? Y es que me parece que es una película que maneja la emoción de manera muy intensa, pero en dos niveles distintos. Por un lado está la emoción de la acción, de la aventura, pues eso, la gran escena del ataque del enfrentamiento con los indios, que para mí tiene la altura que puede tener la escena de la carrera de cuadrigas en Ben-Hur, por ejemplo. Es una de esas escenas icónicas que hay que poner en las escuelas de cine y en todos los sitios para decir, así se filma la acción en el cine, ¿no? Por un lado está una cámara, además, con una cámara, que ahora dices, es que una pelea de Tarantino, es que pone 7 cámaras, es que no se quedan ni las pestañas de los chinos, que no sé si tienen pestañas sin grabar, pero con una cámara... Pero es que la ves ahora y ves el peligro real, porque ves que esos dobles estaban jugando la vida, claro. y que los indios se caen al suelo de verdad, claro, que caen como moscas. Eran especialistas que habían hecho la mili y no... Bueno, eran indios de verdad, que están acostumbrados a... Y además que, claro, dicen ya luego como anécdota de rodaje, dicen que, claro, que es que pegaban un tiro y se caían 3, porque los indios sabían que si se caían cobraban más. Claro. Entonces se tiraban a la mínima al suelo. Porque no sabían si les tocaba que le grabasen, claro, que le rodasen. Muchas veces, pero bueno, ya ese especialista que ya va saltando de caballo en caballo, que eso es una escena icónica, y que luego Spielberg estaba tomando notas para luego la famosa escena de Indiana Jones en busca del arca perdida, cuando se va, es un poco esta misma escena, ¿no? En vez de con caballos, pues debajo de la camioneta esa, que luego va por debajo, se va colgando, y bueno, estas escenas míticas que tienen un antecedente, ¿no? Escenas míticas, y ya llegando al final, que ya estamos llegando a Longwood, ya tenemos que resolver la del duelo. Un duelo de noche... En off, que no lo vemos. Que no lo vemos y lo oímos los disparos. Bueno, sabemos que esto también es otra sorpresita del roscón, cuando le dice al sheriff que había guardado 3 balas, ¿no? Es como la frase de me había reservado o había escondido 3 balas, y se las saca del sombrero, que eso también es muy bonito en una película del oeste. Lleva 3 balas escondidas. El final es maravilloso. Una carta en la manga. Y que sea un duelo de noche, que los duelos típicos y los duelos los más conocidos, los que más se hacen, son al sol, ¿vale? Y sabemos que es un duelo de noche, que lleva 3 balas, que vienen 3 hermanos, pero lo único que vemos es que se tira al suelo para disparar.
nos imaginamos que... Escuchamos el sonido, que esto claro, es muy importante, ¿no? Estamos hablando todo el rato de la imagen, pero el sonido de la ahí película... que oye, 3 disparos, de hecho, los oímos a través de Dallas, que está con el corazón encogido porque la ha dejado allí, le está esperando y le ha dicho, espérame aquí que ahora vuelvo. Además, toda la preparación del duelo, los hermanos Plumber están ya sintiendo el miedo cuando van andando por la ciudad, y él está acompañando a la chica, ¿no? Que también yo creo que eso... Que, por cierto, me encanta la escena en la que la chica esa de repente le pasa la escopeta esa, se la arroja con ese movimiento de cámara, que eso es de una modernidad absoluta. Sí. Ahí qué yo me pedazo pregunto, de plano. como le sale sin escopeta, porque Doc le dice que le iba a acusar de asesinato... Homicidio premeditado. De asesinato premeditado. Y el otro sale sin escopeta y de repente le llueve del cielo. Que también hay una chica que le intenta contener, sí, ¿no? dice... Y que dices tú, ostras, aquí hay una película detrás también. Sí, hay una chica que está enamorada de este tipo, que él se la quita de en medio tal y cual, pero de repente dices, aquí hay otra historia también, ¿no? Estamos hablando de las películas que no vemos. El malo aparta de un manotazo a la mujer y el bueno la acompaña hasta la puerta de casa, donde está a salvo. Pero luego tiene a la otra también arriba, que le echa el fusil, y ya ahí está, esa masca la tragedia. Y otra vez es verdad lo que comentamos siempre, estos directores que provienen del mudo y saben de la importancia del sonido precisamente porque han trabajado en el cine mudo. El disparo que no vemos pero que escuchamos. Ese coyote que está por la noche aullando y que se confunde con el llanto del niño recién nacido. Luego el mexicano le llama la coyotita a la niña, sí. Ese tipo de detalles, bueno, son fundamentales, ¿no? Están creando una atmósfera de la película. Y yo, como decía, por un lado hay como dos emociones. Por un lado está la de la pura acción, que eso es John Ford lo hace como nadie, y por otro lado está la emoción del drama, la emoción de estos personajes, que como digo que es más subterránea, de estos personajes que se sienten atraídos uno por el otro, pero que no lo pueden explicitar, no lo pueden demostrar. Pero tú lo estás viendo. Lo estás viendo por las miradas, lo estás viendo por los planos, lo estás viendo, se masca, ¿no? Es evidente. Sí. De hecho, bastante rápidamente, bueno, en lo que son 2 días, ¿no? Porque han pasado 2 noches, se han conocido y se van a vivir juntos. Eso también es muy moderno, ¿no? Pero porque tienen esta inminencia del peligro de que en cualquier momento puede ser nuestro último día juntos. Sí. Y él además deja todo cerrado, se supone que va a ir a la cárcel, lo que pasa que ahora ya podemos hacer spoilers, ¿no? Porque hemos dicho que los spoilers con películas del 39 no claro, cuenta, del 39 no se spoiler. Se va a ir a la cárcel, pero es el sheriff, que lo que te decía, yo le veo, el sheriff es un poco el padrino de él, el que le ha tenido que poner las esposas, pero confía en él y al final le deja que se vaya con la chica al rancho. Claro, el final es uno de estos emblemas de John Ford que al final son películas que también tratan sobre la camaradería. Claro. Estos dos personajes te encantaría acompañarles hasta el fin del mundo. Bueno, ya merecerían películas, cada uno de ellos merece una película. El final es un final como tiene que ser el final de una película, bonito, que se van el chico y la chica, que te aparece ya el The End encima de los 2 personajes que se han ido. Sí, por eso es tan redonda. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando mucho. Otras 2 horas de esta película porque es inagotable. Me gusta, bueno, no sé si te he llegado a preguntar finalmente por qué te gusta, por qué te fascina hoy, en el año 2022 o 23 ya, por qué te sigue apasionando, por qué crees que hay que volver una y otra vez a La Diligencia. Porque seguramente porque me cuesta ya encontrar en otras películas lo mismo. Yo voy buscando eso en el cine. Para mí una película que me apetezca ver no es que tenga que ser como La Diligencia. Para mí es una película ideal. Entonces, cuando no encuentro en las películas que tenemos más a mano, digo, bueno, pues vamos a ver La Diligencia. Sí, es infalible, además, da igual cuántas veces la hayas visto, que de alguna manera siempre estás descubriendo... Sí, y siempre, en mi caso, siempre le encuentro algo, porque me voy... no siempre me fijo en lo mismo. Primero ves una película en conjunto y luego dices, ahora voy a ver esto en concreto. De hecho, con lo que hemos hablado, quiero ahora verla y comprobar determinadas cosas. Bueno, fenomenal. Pues otro día hacemos una segunda parte
de La Diligencia. Hay un montón de cosas que no hemos comentado, pero bueno, yo creo que para hacer un resumen así en general sobre todos los aspectos hay tanto que comentar. Y bueno, John Ford es un autor inagotable, muy a su pesar, no le gustaba nada el término autor, por supuesto, se sentía muy ajeno a todo esto, pero es un autor inagotable del cual La Diligencia es una película más, tiene tantas, tan maravillosas, pero bueno, ya ha quedado como una especie de icono de su estilo, de su manera de pensar, su manera de ver a los personajes, su manera de retratar los espacios, es, bueno, su manera de enseñarnos cine y de animar a las nuevas generaciones a que vean cine clásico. Eso Yo creo que es muy importante. Sobre todo, y de descubrir las huellas que se plantaron entonces, cómo han terminado germinando en películas de ahora. Tú has mencionado a Tarantino, yo a Spielberg, pero bueno, la herencia de John Ford es inevitable. A Ridley porque Scott es, también, claro, prácticamente todos, ¿no? Hay que volver siempre a John Ford. Bueno, pues muchas gracias. Te quiero dar las gracias por compartir este momento, ¿no? Y por recordar una película tan emblemática como La Diligencia. Y gracias también a Vamos a Montar un Circo, que nos han acogido. Sí, bueno, yo te doy las gracias a ti por haber elegido La Diligencia, que es una película que ya la damos tan por sabida y tan por supuesta que a veces la decimos, bueno, no, pero es verdad que hay que reivindicarla y hay que volver a hablar de ella porque es inagotable. Damos también las gracias al diario.es de Castilla-La Mancha, que está aquí apoyando el proyecto. Hacemos vídeo, que nos hacen vídeos estupendamente. Y a los que habéis visto o escuchado el programa Todo Cine, esperamos que os hayáis quedado con ganas de repetir para otro programa. Ha sido un placer, como siempre. Aquí nos despedimos y nada, salud y mucho cine.